Cerro Matoso es la empresa que explota una mina de níquel en Córdoba, en el municipio de Montelíbano, y allí además hace un proceso industrial y convierte ese níquel en ferroníquel, y eso se exporta. Es una empresa grande, importante, con varios miles de trabajadores, que tiene ventas también importantes. Es de propiedad de BHP Billiton. BHP Billiton es la empresa minera más grande del mundo, lo que se dice que además también es socia del Cerrejón. Cerro Matoso fue una empresa que se constituyó hace casi 50 años con el respaldo del Estado colombiano. El Instituto de Fomento Industrial fue uno de los promotores de esa empresa, con la idea de estimular la industrialización del país. Después, cuando llegó la nefasta ola de las privatizaciones, fue privatizada en beneficio de BHP Billiton. El 30 de septiembre vencen los dos principales contratos de Cerro Matoso, los que responden por el 100% de la producción y por el 96% de las reservas, o sea, todo la mina y todo lo fundamental del proceso productivo, los altos hornos, etc., el 30 de septiembre pasan a ser propiedad de la nación. O sea, a partir de esa fecha, BHP Billiton no tiene prácticamente nada allí. ¿Qué significa que todos esos bienes reviertan a la nación? Eso es lo que dicen los contratos. Significa que si las cosas se hacen bien, en adelante todo lo que hoy se gana Billiton, ¿sí?, que es la verdadera propietaria de Cerro Matoso, pasarían a ser ingresos del gobierno nacional, del Estado colombiano. Estamos hablando de unos 200.000 millones de pesos el año pasado. Si se miran los últimos 7 años, el promedio pueden ser unos 350.000 millones de pesos, plata que se le sumaría a los impuestos y a las regalías que ya hoy está pagando esa empresa. O sea, que si esa reversión se diera, sería un día de fiesta para Colombia, porque además ahí en Cerro Matoso puede haber reservas para 30 o 40 años más, de un negocio que ya es un negocio estabilizado, resuelto sus problemas técnicos, con mercados asegurados, etcétera, etcétera. Repito, si las cosas salen como deberían salir, es un día de fiesta, porque pues estamos hablando de nuevos billones de pesos que le entrarían al país y que por supuesto deberían irrigar también de manera bien positiva la suerte de los habitantes de Córdoba y de Montelíbano, que hoy viven en condiciones lamentables. Una de las críticas grandes que con razón se le hace a la empresa es que mientras la empresa produce sumas fabulosas de utilidades, la pobreza y la miseria del vecindario es realmente pavorosa. La discusión del momento es que en el año 96 la gente de BHP Billiton, aprovechándose el proceso de privatización, logró imponer un nuevo contrato, se llama el 051 del año 96, un contrato que no es sobre el área de los dos contratos anteriores, sino que es un contrato de un territorio digamos, cercano o limítrofe con el territorio de los dos contratos anteriores. Es un contrato que además ni siquiera se ha explotado. Ya decía hace un momento que los dos contratos que revierten responden por el 96% de las reservas y el 100% de la producción, pero lo que sí logró esta transnacional fue que en ese contrato metió de manera ilegal, fraudulenta por completo, contraria al código de minas de esos días, metió que todo eso de lo que estamos hablando, que vale como 1.3 billones de pesos, no revertiría a la nación el 30 de septiembre de este año, sino que se iría hasta el año 2029, y además están bregando a que se vaya hasta el 2044. Y no solo metió, digamos, a mi juicio de manera ilegal esta modificación práctica de los contratos que no se podía hacer, sino que además estableció una cosa que si no fuera tan dolorosa sería hasta cómica por lo desvergonzada, y es que estableció que el 30 de septiembre todo lo que hay allí sí le revierte a la nación, pero en el mismo instante en que revierta, la nación se lo tiene que alquilar a Cerro Matoso, a Billiton. Pero además se lo tiene que alquilar por una suma absolutamente insignificante, que es del orden del 1.25% de las utilidades del negocio después de impuestos.
después de impuestos, 1.25% anual. Eso equivale a unos 2.500 millones de pesos al año. O sea que con un arrendamiento de 2.500 millones de pesos al año, que no le pagarían a Colombia ni siquiera los impuestos que habría que pagar sobre esos bienes, Billiton lograría el derecho de ganarse más de 200.000 millones de pesos al año. Este es el escándalo que está generado. La propia Contraloría General de la República ha llamado la atención, ha hecho un control de advertencia señalando que ese contrato tiene muchísimos visos de ilegalidad, que el carácter leonino de esa fórmula del 1.25% es descarado, hasta el punto de que quien lea bien la advertencia de la Contraloría debe concluir que los funcionarios del Estado que firmen esa monstruosidad pueden terminar hasta en la cárcel. Es tan leonino el contrato, tan ilegal lo que ya está sucediendo, tan desmedida la pretensión de esta transnacional, que ha sido pues, digamos, generosísimamente recompensada a lo largo de todos estos años, que se ha ido creando un movimiento que crece, del cual por supuesto yo hago parte, pero llamo la atención, en esto estamos comprometidos muchos congresistas que no somos del mismo sector político, congresistas de otros partidos políticos, de la Comisión Quinta del Senado y de otras comisiones del Congreso. Se ha constituido un comité que se llama Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso, donde estamos estos congresistas, unos 10 congresistas, pero están también la Central Unitaria de Trabajadores y la Unión Sindical Obrera, la USO, está por supuesto el Sindicato de Trabajadores de Cerro Matoso, está también Reclame, que es una organización importante que se preocupa por estos asuntos, dos intelectuales de mucha valía en este tema que son Álvaro Pardo y Guillermo Rudas, que nos ayudan mucho con su información, y estamos viendo qué se debe plantear allí. Pero de entrada digamos que hay ya un consenso de un repudio a lo que está sucediendo y buscando nuevas fórmulas. En mi caso particular he venido proponiendo como tres puntos principales que generan un cierto consenso ya allí. Uno, que no hay que permitir la presión del 30 de septiembre, sino que el gobierno debiera aplazar, y puede hacerlo, unos meses cualquier decisión que se tome para que, digamos, no estemos pues bajo la imposición de Billiton. Lo segundo que debe realizar el gobierno es denunciar ese contrato, ¿sí? Para quitarle la sartén, que la tiene por el mango en este momento Billiton Cerro Matoso, quitársela y que regrese al gobierno nacional. O sea, ese 051, denunciarlo de forma tal que no entre en aplicación, que no tenga validez. Y a partir de que el Estado recupere la soberanía sobre ese negocio, pues ver qué se puede hacer. Hay distintas opciones, hay quienes han planteado que se busque una nueva fórmula, incluso con el propio Cerro Matoso, con Billiton. Otros han dicho que se saque una licitación para buscar otra persona que maneje esa empresa, y algunos hemos propuesto que lo mejor sería que todo eso revirtiera a la nación, quedara en manos del Estado colombiano. Eso le aseguraría a este país 200.000 millones de pesos más de nuevos ingresos al año, que es una suma importante. Y eso se podría hacer o porque alguna empresa del Estado colombiano, por ejemplo Ecopetrol, pase a administrar esos bienes, así sea temporalmente, o porque se cree una nueva empresa del Estado colombiano que maneje, pues, digamos, ese patrimonio que es un patrimonio público de la nación colombiana y que es a su servicio al que debe ponerse. Esas son de esas mentiras que se repiten y se repiten y que se repiten y que las estimula el pensamiento, o el pensamiento de las transnacionales o de los malos colombianos que, digamos, trabajan de mala manera con transnacionales. Eso es falso. Yo quiero que los colombianos sepan esto. El presidente hoy de Cerro Matoso es un nativo de Colombia, es un colombiano, o sea, el máximo jefe y todo su staff de dirección son colombianos. El máximo jefe de Drummond, la minera está grande del Cesar, es también un colombiano, y básicamente todo su staff de dirección también. El presidente de El Cerrejón también es un criollo, un nativo como todos nosotros, y en básicamente su staff de dirección también. Entonces decir que en Colombia no hay gente preparada para eso, pues resulta ser una mentira, pero incluso he dicho más en los debates, que podríamos proponerle al propio aparato de administración de Cerro Matoso que siga manejando la empresa, pero que en vez de trabajar para Billiton,
Es decir, que en vez de pasarle a Habilito los 200.000 millones de pesos que hoy le está pasando al año, esa plata se la pasara al Estado colombiano porque la empresa pasara a ser del Estado colombiano. Situaciones como la de Ecopetrol o como la de ISA o como la de Empresas Públicas de Medellín o Isagen prueban que el Estado colombiano es capaz de manejar una empresa como esa, que tampoco es ninguna desproporción. El caso de los chilenos manejando el Estado chileno las principales minas de cobre de ese país también es otra prueba de que el Estado puede hacerse. Lo que pasa es que aquí los intereses de las transnacionales y de quienes les intermedian sus intereses, de quienes trabajan de una u otra manera para ellas, pues por supuesto promueven mentiras, falacias, trucos, trampas para engañar a las gentes buenas de este país. Esto que estamos proponiendo, que es lo sensato, ver cómo gana más recursos Colombia, en este caso a partir del 30 de septiembre, no se concreta porque la posición del gobierno nacional a través del ministro Mauricio Cárdenas Santamaría es horrible. Ahora es la del presidente Juan Manuel Santos. Cárdenas no va a hacer ahí nada por su cuenta. Y en lo que están, a lo que se han dedicado es a meter el cuento de que hay que cumplir el contrato 051, un contrato leonino, ilegal, abusivo, desvergonzado, ¿sí? Que solo se explican estas relaciones de sumisión de un país como Colombia de los intereses extranjeros, y el ministro Cárdenas se empeña que dice que hay que cumplirlo, cuando lo que es evidente es que hay que denunciarlo. Ahora, esta actitud tan negativa del ministro, que repito, es la del presidente Santos, pues a uno no lo debe sorprender, porque es que esa es la actitud de este gobierno frente a los intereses extranjeros. Inclusive se está conociendo que hace unas semanas el propio doctor Mauricio Cárdenas Santamaría se fue a una feria muy importante en Toronto, se reunió con 300 ejecutivos de transnacionales de la minería, y en su discurso fue capaz de decirles esto: si no tuviéramos las pruebas de todos los medios de comunicación que han denunciado esto, uno no lo creería. Fue capaz de decirles a esas transnacionales que había nombrado un viceministro que sería el encargado de hacerlas felices, que sería el encargado de hacerlas felices, resolviéndoles todas las dificultades y problemas que se les presentaran. Entonces estamos en el problema, o el problema en el que estamos en este momento es porque tenemos un gobierno que no representa el interés nacional. Es decir, que han levantado la teoría falaz de que los colombianos seremos felices, pero si primero hacemos felices a los inversionistas extranjeros, y eso por supuesto es una falacia que no resiste análisis. Entonces lo que nos queda es seguir hablando del tema, seguir organizando, seguir promoviendo la movilización, y hablo de movilización, este debate, las relaciones civilizadas, los trabajadores, los intelectuales, los distintos sectores políticos, exigiéndole al gobierno nacional una actitud de dignidad, de valor civil, de patriotismo en la defensa del interés de la nación colombiana.